Opel es una de esas marcas de automóviles que puede sacar pecho por su historia y lo está haciendo. Acaba de llegar al coche 75 millones fabricado en sus 120 años de historia. Ya le dedicamos un vídeo en este canal contando eso, el brillante muestrario de automóviles que ha ido sacando a lo largo y ancho de España, como con el Corsa, un coche que también cumple 40 años, además de una fábrica, la de Rüsselsheim, que tiene nada menos que 160 años, 120, como digo, en la trayectoria de Opel. Y hasta allí hemos ido para conocer el relanzamiento de unas siglas míticas para los aficionados al motor, GSE. Coches como el Opel Monza y otros vehículos de corte deportivo y también familiar en algunos casos, que han marcado junto con los GTE la evolución de las gamas más deportivas de esta marca. Pues bien, GSE está de vuelta y nosotros queríamos contarte qué hay de nuevo. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Pues bien, queridos amigos, estoy en Alemania y Opel me ha invitado a conocer de primera mano, estamos aquí de los primeros viendo el nuevo Grandland y el nuevo Astra GSE. Que, por cierto, GSE quiere decir Grand Sport Einführungsleistung en alemán, que básicamente es algo así como Grand Sport Inyección, solo que la E es de inyección en alemán. Bueno, pues ahora los GSE vuelven rebautizados como una nueva submarca dentro de Opel y ahora es Grand Sport Electric, o sea que les venía muy al caso el hecho de mantener el GSE precisamente con la E de eléctrico. Y justamente estos son dos nuevos productos que, como digo, son una submarca dentro de Opel que siempre va a presentar, digamos, lo máximo o lo top a nivel de electrificación, o sea que es una marca de vehículos deportivos electrificados. Pero tampoco estamos hablando de una cosa loca, es decir, coches ultradeportivos o ultraduros, sino que buscan eso, darte un toque de deportividad que antes tenían los GSIs ya en los años 90, ahora con el asunto de las baterías y los motores eléctricos, algo parecido a lo del Peugeot Sport Engineering que tiene la marca de León, ¿verdad? Y este, como digo con el Astra, es uno de los primeros productos, el más potente de la línea, porque al contrario que el Astra, este tiene 300 caballos de potencia, o sea, coge el powertrain típico del grupo de híbridos enchufables con la máxima potencia y dos motores, un motor delante y un motor detrás, con lo cual es un coche híbrido enchufable y 4x4 con dos motores, que hay unos cuantos ya en el mercado, y que lo convierten, bueno, pues en una pequeña bestia con esos 300 caballos de potencia, como digo, de los cuales hay también, aparte, un motor de 180 caballos normalmente, aquí también 1.6 de gasolina, que es el que hace el trabajo cuando las baterías se han agotado. Baterías, por cierto, que no han crecido en esta versión FEB, esta carrocería no lo permite, bueno, si pusiera unas baterías con una densidad energética sí, pero el espacio para las baterías es el mismo, que es lo que te quiero contar, y un montón de detalles, no solamente para diferenciarlo estéticamente, sino también detalles para hacer que este sea un coche que aguante ese extra de potencia y ese extra de deportividad de varias maneras diferentes muy interesantes. Una de ellas, no es evidente, pero existe, es que el coche es más bajo, tiene unos muelles más cortos, ligeramente más cortos, son 10 milímetros, un centímetro, como digo, es más por el efecto óptico de las llantas y del diseño del vehículo que no porque esté más bajo, pero el coche está más bajo igualmente. Bueno, es muy llamativo también lo que está haciendo Opel, y los GSE van a ser, digamos, los punta de lanza de esto, que es que están utilizando mucho el negro en el diseño de sus carrocerías y han tomado una decisión que algunos dirán audaz, otros arriesgada, y es el hecho de que el visor, que es la firma esta visual que tienen sus vehículos, ahora es siempre de color negro con el logotipo de Opel en color negro, ¿no? Esto es muy llamativo, las marcas de coches cada vez poniendo logos más grandes y más vistosos, y la gente de Opel dicen, pues ahora nosotros lo ocultamos con el diseño, si vosotros hacéis logos más grandes, nosotros integramos el logo en la parrilla para hacer que ese funda y no se vea. Eso en añadido además con el efecto loco que tiene el capó de color negro, que lo puedes elegir como opción también, y las llantas negras, bueno, pues ya le dan un toque estético que digamos que va a hacer que el automóvil sea más reconocible y más diferenciable igualmente. Igualmente también las llantas de 19 pulgadas normalmente van a tener unos diseños específicos. Aquí tenéis un diseño, digamos, mixto entre el plateado y el negro, que hace que el vehículo, bueno, pues luzca también bastante. Han confiado en el especialista Koni para desarrollar unos amortiguadores específicos. Esto va en serio, no os penséis que es ponerle unas plaquitas de GSE a los coches y ya está, no, no. O sea, hay un trabajo importante en el tren rodante del vehículo, como te digo, muelles más cortos, una suspensión de Koni que llaman KSR, que tiene un funcionamiento puramente hidráulico. Esto se está empezando a poner de moda ahora en la industria del automóvil, que es poner
una suspensión pseudopilotada que no depende de la electrónica ni tiene un chip para hacer cálculos para endurecerla o ablandarla, sino que directamente con el flujo del aceite dentro del pistón del amortiguador es capaz de variar la dureza en función, como siempre os cuento en mis vídeos, de si los baches son de alta o de baja frecuencia. Alta frecuencia es una sacudida, básicamente en el interior, que hay que contener. Baja frecuencia son ondulaciones que mueven la carrocería, la elevan y la baja, y pueden hacer que esa ondulación tú la notes en el asiento y tengas una sensación desagradable. Bueno, eso es lo que intentan contener con esta nueva tecnología de amortiguadores. Y lo tercero también es que hay un trabajo para reubicar las sensaciones de la dirección del vehículo para hacer que sea más directo y que tengas más sensación de control del coche cuando estás conduciendo. Con todo esto y con sus 300 jacos, este Grandland GSE es capaz de circular en más o menos un rango de entre 30 y 70 kilómetros con autonomía puramente eléctrica en función de las condiciones en las que estés conduciendo e igualmente también y lógicamente en función de lo que te pise el pie y la velocidad que lleves. Los eléctricos, cuando vamos en modo eléctrico, ya sabes, más velocidad, más consumo, menos velocidad, menos consumo, así de sencillo. Llegar a los 50-60 kilómetros en este coche es más o menos factible normalmente. E igualmente también muy interesante que únicamente con los motores eléctricos este coche va a ser capaz de llegar a los 135 kilómetros por hora. Y si no te parece suficientemente interesante, también un detalle, bueno, habrá que ver, que es que a pesar de que el coche tiene 300 caballos, es decir, 75 caballos más que la versión híbrida enchufable estándar o no GSE, pues el consumo es prácticamente idéntico o un poco más bajo. ¿Y eso por qué? Pues porque este coche combina dos motores eléctricos y se puede cambiar la relación de par que hay en los motores eléctricos, el grupo final, para hacer que uno de los motores sea más eficiente. El hecho de tener más potencia también hace que el motor trasero sea capaz de regenerar más energía, lo cual hace que se compense el aumento de la potencia que tiene este vehículo. Hay modificaciones, hay cambios, por supuesto tenemos dos tomas de carga de energía, aquí a mi derecha el depósito de combustible que pasa de 55 a 45 litros, esto es normal, hay una reducción puesto que tenemos autonomía eléctrica y por otro lado está el cargador de la batería, pero antes de eso déjame que te enseñe también el maletero que por supuesto tiene la opción de apertura remota automática, es un maletero generoso que está rozando por debajo los 400 litros, pero hay una pérdida de 100 litros en la capacidad precisamente porque en esta parte trasera tenemos los sistemas que gestionan la electricidad para el eje trasero, para el motor aquí en el eje trasero e igualmente también las baterías. El espacio es el mismo, solo que no tenemos la disponibilidad del doble fondo que sí que hay en otros automóviles en esta categoría y en este modelo en concreto cuando no hay baterías y motor eléctrico aquí detrás. Eso sí, tiene unos compartimientos para poder dejar y organizar cables y elementos que no sean muy altos debajo del piso del maletero. E igualmente también el cargador embarcado que como buen híbrido enchufable pues puede cargar solamente en corriente alterna, en este caso hasta 7,4 kilovatios para una batería de unos 13,4 kilovatios hora de capacidad, lo cual pues nos permite, si tenemos una toma de 7 kilovatios, en poco más de 2 horas de tener la batería cargada. Como siempre en los FEV esto no es tan importante, la batería no es tan grande, teniéndolo enchufado en casa con cualquier enchufe lo vas a poder tener cargado en el entorno de entre las 4 y las 6 horas, 7 horas si acabamos con un enchufe convencional. Eso sí, es interesante también saber que si tienes una carga más grande, incluso puede llegar a cargar con trifásica a 22 kilovatios, pero solamente va a utilizar un hilo, es monofásico y por lo tanto se queda en 7,4 kilovatios, que es lo máximo que hoy en día cargan los automóviles que tienen carga monofásica. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a meternos dentro, pero antes de eso me gustaría recrearme un poquito en el detalle desde aquí de los asientos, que son unos asientos especiales. Opel siempre ha sido una marca crack a la hora de hacer dos cosas, la iluminación de sus coches y también el diseño y fabricación de los asientos. Y aquí pues se lo han currado efectivamente con un tipo de asiento que tiene una combinación de materiales muy interesante, específica de los modelos GSE, viene firmada, e igualmente también firmada por AGR, que es esta entidad certificadora que poco a poco va entrando en más marcas de automóviles y que garantiza que la ergonomía de los asientos de estos vehículos es apropiada para tener largas sentadas, largos viajes a bordo de estos coches. Así que, bueno, pues es un gusto que Opel siga manteniendo las tradiciones buenas de las cosas que ha hecho bien durante toda su historia. En el interior del Grandland GSE no hay tantas diferencias respecto a futuros modelos que va a sacar la marca, todo es reconocible.
sigue manteniendo la palanca que tenían los Opel anteriormente, que por cierto a mí me gusta más que la palanca esta típica de Stellantis en la que tienes que meter el dedo hasta el fondo. Igualmente también modos de conducción en los que puedes funcionar, en este caso con 4 modos distintos. Hay un modo 4x4, hay un modo estándar, podríamos decir, un modo híbrido y un modo eléctrico. El modo híbrido, por cierto, hace que el coche funcione como un híbrido, con la carga de la batería retomando la energía que se va sacando de la frenada, y si circulas en ciudad sin batería, con las arrancadas y frenadas, puedes acabar teniendo un consumo bastante decente, por debajo de los 5 litros si consumes con suavidad. Y luego lo más destacado y lo más llamativo, con diferencia de esta instrumentación, es el hecho de que este bloque está orientado hacia el conductor y que la pantalla de la instrumentación es verdaderamente grande. O sea, da un gusto hoy en día, cuando a veces las marcas de coches con esto de las pantallas digitales nos racanean un poco, el hecho de tener una pantalla tan enorme, pues donde puedes encontrar toda la información absolutamente fácil, absolutamente rápido y sin ningún tipo de problema. De hecho, es de los pocos coches que hay en el mercado que tienen la pantalla de la instrumentación más grande que la pantalla multimedia. Pantalla multimedia, dicho sea de paso, que es una pantalla que está muy bien, que además tiene un toque mate en el acabado, en el cierre exterior de la misma, que hace que se contengan muy bien los reflejos y con una calidad de las grafías pues bastante destacada. Aquí todavía nos quedan unos cuantos mandos. Recordad que este coche es un coche que se desarrolló en un momento de transición entre la anterior propietaria de Opel y la actual, y se notan algunos detalles. Y luego el detalle también muy bueno que tenemos es el hecho de tener un climatizador absolutamente analógico con el que podemos tocar ruletas y botones para regular la temperatura sin ningún tipo de problema. Los GSE no cambian nada en lo que se refiere al espacio en el interior del vehículo, y en ese aspecto, al margen de lo que hemos comentado del maletero, la habitabilidad del Grandland, que ya era un coche muy agradable de conducir, sigue estando intacta, solo que eso sí, con unos niveles de acabado o de detalles en el acabado superiores, y especial y específicamente estos extraordinarios asientos en los que tengo un montón de ganas de ir conduciendo para ver qué tal se va en ellos. Así que voy a pegar un salto y corriendo me voy a grabar el Astra antes de que me echen de aquí. A pesar de que esto es un GSE, el homenaje al Kadett GT está aquí implícito, porque ya en esa época los alemanes de Opel le metían las parrillas negras a los coches y muchos detalles en los paragolpes de color negro para diferenciarlos de los demás, especialmente ese módulo que ponían en la parte inferior del portón con el logotipo en blanco del vehículo, que a mí me parece una obra maestra del diseño gráfico. Estamos hablando, queridos amigos, de los años 80. Así que, bueno, pues me alegra saber que algo de aquello, de mi infancia, vuelve ahora con mucha fuerza en este Opel Astra, año 23, versión GSE. Qué bien le ha sentado el cambio al Opel Astra respecto a generaciones anteriores, con esta nueva versión de la que ya te hemos hablado en el canal, híbrida enchufable, que en este caso GSE también tenemos pues un cambio en el motor. Aquí tenemos 225 caballos frente a los 180 caballos que tiene el híbrido enchufable convencional, e igualmente también esta versión, cuyo precio todavía no conocemos, pero debería de estar en el entorno sobre los 40.000 euros o un poquito por debajo, probablemente por encima, antes de la ayuda para los híbridos enchufables. Pues eso, tenemos un vehículo con 225 caballos, estas llantas específicas y este diseño de nuevo, aquí con el capó en el color del vehículo. Si quieres se lo puedes poner negro también, pero bueno, aquí tenemos un contraste, aquel que acabáis de ver con el capó en negro, este con el capó en blanco. Bueno, no sé, cada uno que decida cuál le gusta más, pero eso sí, el techo en negro. E igualmente también la característica de que las llantas, siendo las mismas, aquí las tenemos de 18 pulgadas, y bueno, pues le dan un aire, eso, un toque muy dinámico. Este vehículo igualmente se caracteriza, las cosas que tiene en común con su hermano mayor, con su hermano SUV, por tener unos asientos específicos GSE y firmados por AGR, e igualmente también la suspensión rebajada ligeramente y esos amortiguadores KONI KSR que le dan un toque específico y especial, con un nivel de mecanismo más complejo para hacer que el vehículo responda de una manera distinta a situaciones pues como pueden ser carreteras muy bacheadas u ondulaciones en la carretera. Tengo muchísimas ganas de probar qué tal funcionan estos amortiguadores, porque es una cosa nueva, que normalmente en asuntos mecánicos no hay tantas novedades técnicas, y estos amortiguadores nuevos, que no son los de topes hidráulicos que llevan los vehículos de Citroën, aquellos están orientados hacia el confort, estos son unos KONI y están orientados a la deportividad, pues vamos a ver qué tal resultan, vamos a ver qué tal funcionan. 225 caballos y poco más de 7 segundos para hacer al 0 a 100, o sea, un vehículo con ciertas pretensiones dinámicas, pero en Opel se
pues se posicionan, nos hablan de que este vehículo no es una bestia, no es un vehículo para hacer grandes aceleraciones o un deportivo, digamos, radical, sino que sería más bien un poco el concepto, como tenía en su día el Monza, por ejemplo, de gran turismo, de vehículo con prestaciones más elevadas que la media y también más aspiraciones deportivas, pero sin ser un coche insufrible, o sea, un vehículo deportivo, pero para el día a día, para entendernos. Y hablando eso de deportivo, pero también para llevar a la familia, una cosa muy interesante es que la versión Sports Tourer, la versión familiar, también lleva este acabado, también lleva esta motorización para poder cargar más equipaje y llevar a la gente con un poquito más de holgura, con ese extra de longitud que tiene el vehículo, o sea que también en versión familiar. Un detalle curioso, muchos coches hoy en día empiezan a tener el botoncito para abrir el portón aquí debajo porque no hay hueco, por el motivo que sea, la gente de Opel mantiene la apertura mediante el logo, que está muy chulo, como veis, creado en negro, y un espacio del maletero que en este caso se reduce también. Si quieres más maletero, como digo, tienes la versión familiar, estamos en el entorno de los 370 litros e igualmente también este doble fondo, que en este caso es la mitad, porque aquí ya lo que tenemos es un elemento de la carrocería para poder dejar los cables. La velocidad de carga de este vehículo igual, 7,4 kilovatios, es lo máximo a lo que vas a poder cargar, aunque puedes enchufar por supuesto un cargador más potente en corriente alterna, ya sea monofásica o ya sea trifásica. Un detalle muy interesante y llamativo también es fijaros todo el trabajo de diseño que hay en esta parte trasera, con este alerón enorme, con esta visera que tiene esta tercera luz de freno con la caída en vertical, es un detalle de diseño como muy racing, y luego los splits, el spoiler sigue por los laterales con estos splits, pues eso, que hacen que la luneta trasera cada vez sea más pequeña en los coches modernos, ¿no? Es una tendencia de diseño cada vez más acusada y dentro de poco pues esto se va a acabar reduciendo hasta que desaparezca. Ya llegarán los coches en los que no haya luneta trasera porque todo vaya con cámaras. Mientras tanto, reducidas a la mínima expresión y muchísima agresividad en todo lo que es el conjunto del diseño de la trasera, lleno de aristas y lleno de ángulos que lo convierten en algo pues, que parece que tiene músculo. Personalmente creo que el Opel Astra es uno de los coches más mejorados que he probado en este año 2022 y en su interior hay una renovación total y absoluta, un salto tecnológico tremendo, además con menos florituras que su hermano, el Peugeot 308, en lo que se refiere a, por ejemplo, el manejo de la climatización o la instrumentación, que en este caso es convencional. Todo esto acaba terminando en un envoltorio bastante atractivo que veremos en la práctica qué tal funciona y cómo se enfrenta a sus rivales en lo que se refiere al precio en una gama de mercado, la de los vehículos compactos, que ha perdido algo de peso por los SUV. En todo caso, que Opel apueste de nuevo por la gama GSE es una buena noticia y también un anuncio de lo que viene, puesto que Stellantis sigue empeñada en que esta marca en el año 28 se convierta en 100% eléctrica. ¿Será así? ¿Qué va a pasar de aquí a los próximos 6 años? Pues lo estaremos viendo, probando y contándoslo aquí en este canal. Muchísimas gracias amigos, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta pronto, adiós.